Alfredo, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Carmen, muy bien. Bueno, todo lo bien que se puede estar en un país en donde existe este deterioro público y político, ¿no? Todo lo bien. ¿Deterioro es la parada? ¿Por qué? Bueno, a ver, yo creo que ayer hablábamos un poco del tema de la censura. Creo que ya abordamos en cierta parte este tema. Que me parece muy grave, Carmen. Quiero hacer una insistencia breve en relación a este punto, porque advierto en la presidenta, digamos, de la República, una suerte como de sonrisa respecto de cosas que socarrona, digamos, diciendo que cómo pueden hablar los comentócratas de censura, etcétera, en esta lógica en donde siempre intenta colocar cuando dice vivimos en el país en el momento más libre de la historia política del país. Bueno, yo no sé quién le platica a la presidenta los asuntos jurídicos que están a su alrededor, pero yo creo que tendría que hacerse mirar la reflexión jurídica que tiene sobre asuntos de tal envergadura, a excepción de que piense que un ja debe ser motivo de un juicio a una persona por poner un tuit que dice ja. Si eso a ella no le parece un mecanismo grave, un mecanismo complejo, un mecanismo que debería revisarse desde distintas perspectivas, pues yo creo que debe hacérselo mirar. Tiene que ir a buscar seguramente personas que le expliquen lo que significa un juicio para una ciudadana o un ciudadano. A mí francamente, sí me llama la atención. Entiendo la lógica con la que está actuando, pero la lógica con la que actúa es simplemente el desconocer prácticamente todo lo que está pasando alrededor en un determinado contexto y siempre ver el mundo en código de conmigo o contra mí. No hay espacio para que haya una reflexión sensata sobre las cosas que están pasando en el país. Y en esa misma lógica creo que el día de ayer, que además era su cumpleaños hasta donde yo entiendo, amaneció yo la vi como molesta, ¿no? Como muy molesta con lo que estaba pasando con una elección judicial en la que por más dedos que se quieren poner para tapar el sol, parece ya imposible que no se entere el país como se ha enterado y además como ha actuado la ciudadanía, que me parece que ha mandado un mensaje el pueblo de México absolutamente claro, diciendo en una proporción como la que fue, no voy a participar de esta farsa, ¿no? Yo creo que eso la tiene muy molesta a la presidenta. La vi muy molesta. Y entonces soltó, así de golpe, ¿no?, una acusación rápida a 4 o 5 consejeros, a los 5 consejeros que votaron, diciendo, se extralimitaron en sus facultades. Escuchaba a Alcocer diciendo, la que se extralimita es ella. Bueno, supongamos que es una opinión sobre lo que dice, se extralimitaron en sus facultades. Pero yo creo que simplemente es, otra vez, no sé quién le platica los asuntos a la presidenta y cómo los lee. Porque fíjese que si la ley dice que una autoridad puede validar una determinada elección, esa misma ley puede declarar que no va a validar esa elección. Si la puede validar, la puede no validar. Así de sencillo. Básico como eso, ¿no? Y claro que es un asunto... puede que no pueda anular, pero validar es... No lo valida. Lo que está haciendo una autoridad, y para eso está en la ley, su facultad es para validar o no hacerlo. Exacto, para el INE era la opción de validar o no hacerlo, y eso fue lo que se votó 6-5. Y si hubiera ganado el 6-5 a favor de no validar, ¿se hubiera enviado al Tribunal Electoral? Lo que hubiera pasado es exactamente lo mismo que pasó. Yo no valido esta elección, estos son los resultados. Tribunal resuelve en el fondo sobre si esta elección debe ser anulada o debe continuar, a partir de todos los elementos de prueba que yo te ofrezco. Bueno, es un ejercicio que lo que hace es, en un momento del proceso, hacer un señalamiento de una elección que ha estado plagada de todas las irregularidades que hemos dado cuenta y que se conocen, y que además yo creo que la presidenta de México se ha dado cuenta, porque seguramente tendrá estudios al respecto, de que la gente en general en el país, en una proporción
mayoritaria en grado sumo, piensa que esto fue una farsa. Es decir, cuando uno le pregunta a las personas en México qué fue lo que ocurrió y cuál es el grado de votación, incluso si les pregunta si esta elección debería ser válida o inválida, la gran mayoría de la gente piensa que esta elección debería anularse. He tenido acceso a algunos estudios de esas características. ¿Encuestas? Exacto. Sí, ¿Ah, sí? Es decir, ¿Qué piensa la gente según las encuestas? Está pensando eso, que esta elección no tiene ningún sentido y que esta elección, con los niveles de participación que tiene, no debería ser una elección válida. ¿Debería invalidarse todo? Sí. Bueno, y la presidenta sabe que el país le dio una respuesta cuando el 90% de la gente dijo: No voy. yo no participo de esto, ni voto por esta gente. Un mensaje muy poderoso. Pues cuando el 90% te dice eso, No voy. Después de que hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para que la gente fuera, después de que utilizaste recursos públicos, recursos privados, recursos de todo tipo, etcétera, y luego tienes un resultado absolutamente amañado y el gran ganador de la historia es un acordeón, pues claro, ese acordeón no es el pueblo de México. Entonces yo no sé quién le platica a la presidenta de la República este tipo de cosas, pero un poco, digamos, en esa misma lógica hace un planteamiento el día de ayer. Mi impresión es que con un cierto grado de molestia. Ya he dicho que a mí me parece que a veces hay una actitud como de maestra regañona, ¿no? O de actitud de maestra, yo he dicho de aquí del instituto, cállate y siéntate, ¿no? Que yo advierto de pronto esa actitud. ¿Y qué me parece importante? Bueno, ella ha dicho tres cosas. Alcocer decía una hoy en la mañana. La primera es: queremos hacer una reforma para que se gaste menos dinero en los procesos electorales. Y yo debo decir aquí, Carmen, decía Jorge, yo estoy de acuerdo con que se debe gastar menos en los procesos electorales. Yo le digo a Jorge, le digo a El País una cosa que ya he dicho en otras ocasiones y que no va a resultar, no me va a generar ningún like en Facebook ni en ninguna otra cosa. O sea, algo impopular, parece. Algo muy impopular. A ver, venga. Algo que le va a molestar a la gente. ¿Vas a defender a los pluris? Y No, a no, los recursos públicos, los recursos públicos para el sistema de partidos. Voy a defender no solo los recursos públicos para el sistema de partidos, sino voy a defender que hay una enorme insuficiencia de recursos públicos para la construcción de un proceso político democrático en un país como México. Voy a defender que esto que tenemos como recursos públicos para los partidos es una farsa total. Porque lo que aquí paga las elecciones son dineros que provienen del erario público ilegales y dineros que provienen del sector privado ilegales y dineros que provienen del crimen organizado absolutamente ilegales y de persecución penal. Eso es lo que sostiene los procesos políticos de competencia en México. No el dinero legal público que reciben los partidos políticos, sino el dinero ilegal que cada candidato busca cada vez que va a contender en un proceso político electoral. Y pretender que eso, que se tiene incluso hoy, que es una farsa, digo ya, insuficiente, porque los procesos electorales cuestan, en términos de competencia política, mucho más de lo que dice la ley. Y todos los partidos políticos, y cuando digo todos me refiero a todos, y me refiero particularmente a los que ganan elecciones, y cuando digo eso me refiero a la candidata a la presidenta de la República, y cuando digo eso me refiero a una señora que se llama Claudia Sheinbaum, acudieron a recursos ilegales para financiar esa campaña. Y ahora nos vienen a contar que quieren disminuir el costo porque se oye fantástico. Oiga, sí, o sea, pero a ver, ¿por qué no mejor desaparecemos ya las elecciones, hombre? Si los acordeones son los que van a ganar, entonces, desaparezcamos todo. Ese es el planteamiento. Entonces, este primer punto de lo que ella anuncia se va a discutir. Ya me enteré, porque esta mañana ha declarado la presidenta. Primero, que no va a ser en septiembre. Segundo, que va a crear un grupo de trabajo para recibir propuestas. Bueno, no sé quién vaya a formar parte del grupo de trabajo. A lo mejor algunos amigos y amigas míos. Bueno, desde aquí les digo, lo primero que yo les propongo es que incrementen el dinero que se le da a los candidatos y candidatas a una elección,
si no quieren seguir en la simulación y que aquellos que no se presentan a las elecciones, empresarios, crimen organizado y etcétera, sean los que terminan siendo los que pagan ese proceso electoral. Pero a ver, esa es la fórmula, incrementar los recursos para los partidos y los candidatos o encontrar los mecanismos para evitar que el crimen organizado financie, porque al final de cuentas no habrá quien le compita al dinero ilegal. Por más que le subas y le vuelvas a subir, cosa que no está en la ruta que se ha anunciado, ¿en qué momento realmente puedes competirle en términos de recursos, volumen de recursos? Deberían ser otras las mecánicas para que quien hace tal o cual cuestión sea realmente sancionado, para que las prácticas de financiamiento ilícito se sancionen y se prevengan y se eviten. Porque si no es una escalada. A ver, no. Porque si le das 100 el crimen organizado, te doy 150. Ah, pues da 300. No. ¿Cuál es el mecanismo real para enfrentar el problema fundamental que es el financiamiento ilícito a las campañas en México? A ver, primero, no comparto contigo la hipótesis de que el dinero que se requiere es infinito. Entonces solo es un asunto de ir subiendo y quién sube y quién sube. Puede ser infinito si es ilegal. No, Si es legal, es finito, pero si es Carmen, ilegal, pues imagínate. Pero no digo esto, a ver, lo que digo es lo siguiente, a ver. Lo que digo es que el tope de gastos de campaña para una elección como la de diputado federal es de 1,5 millones de pesos. Eso en el mercado no cuesta 1,5 millones de pesos. No cuesta 1,5 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta en el mercado una elección? Bueno, cuando tú dices, cuesta? Hay que hacer un proceso profesional de gente que va a estar en el territorio. Vas a tener un equipo que va a empezar a trabajar en esa dinámica. Va a durar determinado tiempo. Haces las cuentas y tengo que poner anuncios y quiero poder ir a un debate y necesito una asesoría ¿Y eso te sale más y eso tiene un costo. Sí. No vamos ahora a decir cuál es, pero te puedo asegurar que es mucho más alto que el 1,000,000 de pesos simulado de los señores que van a candidatos a diputados si efectivamente quieren hacer ese proceso. Bueno, lo que estoy diciendo es que no hay es decir, en lo que cuesta un proceso político tiene que ver con valores incluso de mercado. ¿Cuánto cuesta un equipo? Pongamos el precio correcto. Ahí voy. Y vamos a llegar, cuando tengamos el precio correcto, a la conclusión de que los recursos que hoy tenemos son insuficientes para el financiamiento de lo que cuesta en el mercado hoy la competencia política. ¿Y por eso van por ilegales? Por supuesto. Entre otras cosas. Porque Por eso no alcanza es y que por otras razones. van por recursos ilegales porque no hay otra manera de contender en México. Porque es un cuento. Es un cuento de una fantasía enorme. Yo digo que la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México es de 30 millones de pesos. Como dijeron, o 50 millones de pesos. ¿Tú crees que se gastaron 50 millones de pesos en la última elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México, Carmen? Un poquito más, yo creo. ¿Un poquito más, Carmen? Yo creo que sí. A ver, seamos serios. En esa y en las demás. Seamos serios. Eso no cuestan los procesos políticos. Y lo sabe toda la clase política de este país, por Dios. Y lo sabe la presidenta, que se pasó 2 años apareciendo mágicamente en espectaculares de este país ilegalmente. ¿Alguien pagó? No, pero pues. ¿cómo? Si la gente juntó su dinero y pusieron todos coordinadamente todo ese proceso. Bueno, por eso digo que puede que no sea popular lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que sea ilimitado los recursos, pero que o partimos de principios de realidad de lo que cuesta la política, o vamos a seguir mintiéndonos a nosotros mismos. Es como esta cosa de, oye, he adelgazado muchísimo. No, súbete a la báscula, papá, y te vas a dar cuenta que no has adelgazado, aunque tú te parezcas Luis Miguel, no pareces Luis Miguel. Tú sigues con sobrepeso, aunque te cuentes otra historia. No sé si me estoy explicando. Bueno, logramos, y esto nos pasa con una frecuencia enorme. Ahora, se siente padrísimo decirle al país, fíjense que voy a hacer una reforma, lo cual es falso además, para ahorrarnos dinero en el país. Después de que, por cierto, acaban de gastar una millonada en una farsa, como la del domingo. Como si eso fuera realmente el propósito que tiene el asunto. Entonces, yo sé que ahí hay un tema polémico, le digo al grupo de trabajo desconocido hasta ahora, que ha sido anunciado, que yo planteo exactamente lo contrario que ha planteado en ese momento la presidenta de la República. ¿Y ese
grupo de trabajo tendrá espacio para opinar distinto? Porque si es un grupo de trabajo, pues vas con No la hoja sé. en blanco, ¿no? Se supone que vas a opinar y a exponer desde tu perspectiva las cosas. Yo creo que ese grupo de Pero trabajo si ya es un grupo de va a trabajo ser más- predeterminado con las conclusiones, pues... Pues en un país en donde la concentración del poder está en una sola mano, en un solo lugar, lo que me queda absolutamente claro, Carmen, es que ese grupo de trabajo va a ser quizá más importante que las dos cámaras, ¿no? O sea, al final del día Uy, es desde uy, ese uy, grupo uy. de trabajo donde se va a lograr, digamos, o no, el proceso político que se está planteando. A ver, este es un punto de lo que plantea. Y yo dejo dicho, hay que replantearnos el esquema de financiamiento de los partidos políticos en México. Y digo, hay que replantearnos si queremos que sigan siendo entidades de interés público, porque así están. Y hay que replantearnos si queremos que sigan representando a parte de la sociedad o ya no. Pero partir de la lógica de mentirosa y absolutamente, digamos, irreal, de decir, no les vamos a dar más recursos a los partidos y por eso vamos a ahorrar más dinero, es como esencialmente contar una historieta de algo que no tiene que ver con los hechos. O sea, ahí yo planteo, seamos serios, veamos cuánto cuesta una elección, veamos cómo está el sistema de financiamiento de los partidos. Ah, y lo que tú decías, que ahí comparto contigo. ¿Y qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ser absolutamente implacables en términos de lo que hoy ocurre con gastos al margen de la ley y de la Constitución, que hoy son 2/3 de Pero con lo que se imagínate hace qué barbaridad, elecciones. 2/3 del financiamiento, Es ilegal. dices tú, es Es ilegal. ilegal. Es decir, hay una permisividad monumental. Una Entonces, si permisividad se permite monumental, eso, pues una incapacidad absoluta del Instituto Nacional Electoral de hacer una fiscalización como corresponde, porque una cosa es que te den atribuciones, Carmen, y otra cosa es que tú tengas la capacidad, uno, y las condiciones, dos, para que esa facultad la lleves en serio hasta sus últimas consecuencias. Pero aquí hay una colusión entre también todos los partidos políticos, porque todos ellos saben que acuden a recursos de esa naturaleza y entonces tampoco le van a dar más facultades a la autoridad. Es decir, porque hay que seguirle mintiendo ¿De al pueblo fiscalización? de fiscalización Pues sí, y porque tampoco te le van a dar más fiscalizan a ti. recursos si lo que quieren es quitarle recursos. Yo te decía la semana pasada, o no sé si lo comenté contigo, ¿qué debió ocurrir en el 2014 con la reforma constitucional de entonces? Se debería haber desarrollado un servicio profesional de fiscalización en este país que no se desarrolló. ¿Sabes qué quieren hacer ahora con el plan? Desaparecer los servicios profesionales. desaparecerlos. Bueno, esas son las cosas que presentó. ¿Para sustituirlos con qué? Para sustituirlos con trabajadores temporales. Punto. Va a salir mucho más barato. Pues, hombre, por lo que está pasando en las universidades públicas, de ahí viene Claudia Sheinbaum, ¿no? Contraten a puro profesor de tiempo parcial, no le den recursos, no formemos investigadores, no formemos académicos, porque sale mucho más barato. Uy, uy, uy. Pues eso se trata la discusión, como si la discusión tuviera que ver con eso. Es que el principio, desde el principio hay una equivocación esencial aquí. En los países con estos niveles de corrupción, de impunidad, de desastre, lo que necesitas es un Estado que sea capaz de dar garantías de derechos en salud, en educación, en democracia, en libertad, etcétera. En países en donde no tienes los niveles de corrupción, los niveles de impunidad, los niveles de desigualdad, los niveles de inseguridad, déjame decirlo así, Dinamarca, pues no tienes la necesidad de que el Estado intervenga en esas proporciones probablemente en la vida pública. Pero el actual contexto de México lo que exige es un Estado que sea capaz de dar garantías de derechos cuando esas garantías están robadas. Por ejemplo, a partir de la desaparición, de la violencia, de la incapacidad de tener un voto libre. Lo que necesitas es dar garantías de eso. Es que esto es el sentido. Pero déjame pasar a la segunda cosa que preocupa. Yo digo, la segunda cosa que le preocupa, dijo la presidenta de México, ya hablé del dinero. La segunda cosa que le preocupa parece que es el tema de los plurinominales. Y ayer dijo un tajante, sí, los plurinominales se van a revisar, no sé qué. Hoy hace un matiz que parece Pues interesante. están sus aliados, ¿no? ¿Qué?
sus aliados, el Verde y el PT, podrían Vamos a ver. sentirse afectados. Bueno, ¿o qué? o sea, digamos, en términos reales, desde el punto de vista, digamos, legal, los únicos que podrían detener esta reforma, pero fíjate cómo está el país, serían el PT y el Verde. Exacto. Los únicos. Pues sí. Que dirían, oiga, no, eso hasta ya no. O sea, todo lo demás sí, pero hasta ya no. Hasta ya no. Ahora, pues ese es el tema. Imagínate de qué depende. Bueno, es que yo no pero creo que sean partidos... nada más de lo que depende. Imagínate. Del Verde Ecologista. Del Verde Ecologista, ¿no? Y no son partidos cuya, digamos, solidez democrática sea ejemplar en la historia política del país, ¿no? Bueno, dicho eso, Carmen, yo digo, como comentario, hoy veo un matiz, ya lo hemos explicado aquí, creo que se puede decir con mucha rapidez, el día en que desaparezcan los diputados plurinominales, lo que habrá desaparecido es la representación plural del país, las minorías en México. Y aquí planteo dos cosas. Una, ahorita hablo del matiz. Bueno, hay que tomarle dimensión a lo que estás diciendo. ¿Qué significaría eso? Significa que, de por como sí estamos ocurrió en situaciones en muy la complejas. época del partido hegemónico, cuando era el PRI, tú tendrías una Cámara de Diputados siempre y de senadores siempre, colonizada por un solo partido político, sin posibilidades de que exista una minoría que un día pueda resolver. O sí, de un tamaño tan pequeño que sería un accesorio. A ver, es un accesorio, sí, que estén ahí, que haya... Que existan 10 algo. o 15, de todas maneras vamos a pegar por arriba, por debajo, por delante, por detrás, por todos lados, como hoy ocurre, más o menos. Y si no los compramos, porque algunos están en el mercado de cuánto me paga por mi voto, como ya vimos, y tendremos a una suerte de simulación democrática con 15 o 20 personas que digan ahí cosas y que entonces sirvan como una apariencia democrática en la que no va a creer nadie, como justamente intentó el PRI durante muchísimos años. Bueno, el priismo está de regreso y oficia en Palacio Nacional. Eso, o sea, con este tipo de planteamientos, ese es el juego. Digo dos cosas. Una, hoy la presidenta dijo, me gustaría que fuera como en la Ciudad de México. Dice, o sea, que el ejemplo dice, yo el problema que tengo con los plurinominales, ya no digo desaparezco a los plurinominales. Dijo hoy algo que se ve que alguien le comentó entre ayer y hoy, o han estado pensando, o les gusta el esquema de la Ciudad de México. Bueno, el esquema de la Ciudad de México es el 50% uninominales y el 50% plurinominales. Le digo al equipo de trabajo de la Presidenta de la República, ¿está bien? Vamos discutiendo el 50% de plurinominales en serio del país y el 50% de uninominales en el país. Hoy tenemos 300 uninominales y 200 pluris. Me parece bien. Si queremos hacer un esquema como el de la Ciudad de México, el de la Ciudad de México funciona. Esa lista de pluris, la mitad viene de los partidos y la mitad viene de los mejores segundos lugares. Discutamos con seriedad la representación, porque lo que quieren hacer, si no hacen eso, y si no respetan a los pluris, y si no dejan los plurinominales, es robarse la representación del pueblo de México como lo hicieron en el 18 y como lo hicieron en el 24. Porque seguir en la dinámica que se está es jugar a lo que se ha discutido aquí muchas veces, que es la sobrerepresentación. Así como, entonces, yo les digo, la presidenta está dando una señal de que quiere discutir auténticamente la representación popular. Entremos a esa discusión. Entremos con seriedad, porque tampoco las cosas funcionan como están ahora. Ni la fiscalización, ni esto otro. Fíjate lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, ¿quieren entrar a una discusión seria sobre la vida electoral? Tengamos una discusión seria. Construyamos en serio las condiciones para tener esa discusión. En serio. Si de verdad quieren las claves del futuro sobre cómo se va a construir una posible salida a este desastre, tengamos una discusión seria, abierta, plural, escuchen. Y les voy a proponer una tercera. Dice la Presidenta de la República, y ha dicho el expresidente, que el pueblo debe de decidir. Bueno, yo digo que tienen razón en algunas cosas en relación a eso. Bueno, conceptualmente, sí. ¿Y por qué no decide el pueblo quién llega a la boleta?
Ándale, primarias. ¿Por qué no? Primarias. A ver, ¿por qué no? Mira. Porque de todo quieren decir, ahora resulta Hagamos primarias como las democracias. Oye, ¿cómo que no se puede discutir con el pueblo quién debe ser el representante en la boleta? Uy, mira, nada más, es un gran tema. Si los señores eligen a jueces, que a mí me parece una locura, pero está proscrito en México que haya un proceso de primarias para que sea el pueblo, no los dirigentes, no la presidenta, no López Obrador, no la cúpula del PAN, no la cúpula del PRI, no esa oposición funcionaria moderna que se llama MC, no eso. No eso. Con seriedad que el pueblo decida en primarias. Busquemos el modelo que me parece que México requeriría, que es el modelo de primarias abiertas. No tienes por qué ser militante para ir a decidir por qué partido quieres, con qué te identificas. Ve y vota por el partido que quieras. Abiertas, simultáneas, el mismo día. Uh-huh. Obligatorias y organizadas por la autoridad electoral. Para que no haya chanchullos de esos que se hacen en las elecciones internas de los partidos. Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿Cuándo arrancamos la discusión sobre la democratización del sistema de partidos, Presidenta? Si queremos realmente que el pueblo decida. ¿Cuándo rompemos a las élites que gobiernan los partidos para que sea el pueblo el que decida quién llega a la boleta y quién no? Porque hasta ahora es un secuestro de sujetos o camarillas. ¿Cuándo iniciamos esa discusión abiertamente sobre una reforma electoral? Y vemos cómo es que se tiene que proceder en consecuencia. Y por último, ¿le preocupa a la presidenta que haya voces que sean críticas, dice, de Morena ella dice de Morena, en fin, que siempre están en contra de Morena? ¿Por qué no nos describe el perfil del tipo de consejera o consejero que debería estar en el Instituto Nacional Electoral? Usted díganos, Presidenta, ¿ha habido a lo largo de la historia del INE un conjunto de consejeras y consejeros? ¿Por qué no nos ejemplifica cuál sería su referente más importante en la historia de esos consejeros y consejeras? ¿Por qué no nos cuenta quién cree usted que es un buen referente de su comportamiento político para ser consejera o consejero? Usted nos puede decir Tadei, cada quien sus clásicos, ¿no? Díganos el perfil que quiere. ¿Qué perfil piensa que debe tener un consejero o consejera? No tiene que tener un dispositivo crítico, no debe actuar en función del interés superior de la democracia. ¿Qué debería ser un consejero o consejera para usted? Platiquémoslo con su grupo de trabajo y veamos qué instrumentos tenemos para construir una elección que sea lo más apegada a 2 o 3 principios que deberían estar en el perfil de ese consejero. Yo ya le adelanto el mío. Si no elegimos a personas independientes de usted, sobre todo de usted, Presidenta, vamos a condenar a la autoridad electoral a no ser creíble ni legítima en el futuro. Eso es lo que les adelanto como propuesta, porque ya avisaron que van a hacer un grupo de trabajo en el que oirán seguramente algunas de las cosas que se dicen, por ejemplo, en este espacio. Pues vamos a ver cómo se conforma este grupo de trabajo, vamos a ver qué tipo de foros se desarrollan y qué tipo de nueva legislación electoral se está perfilando para México. Ahí se lo dejamos de tarea, todo lo que ha dicho aquí Alfredo Figueroa. Gracias, Alfredo, por estar esta mañana en el programa. Ahí le dejamos de tarea varias cosas. Este tema de las primarias, para no ir muy lejos, es una discusión que México tendría que tener muy firmemente, porque las cúpulas partidistas no creo que estén muy interesadas. No parecen estarlo, ¿eh? No, porque es perder poder para ampliarlo hacia la ciudadanía. Carmen, si no redefinimos el sistema de partidos en México... Estamos fritos. Estamos fritos, como bien lo he dicho. Fritos. Volvemos después de la pausa. Si me lo permite, regresamos.